¿Qué tal, hermano? Buenas tardes. Es el miércoles 10 de junio del año 2020. Seguimos en la contingencia, así es que todavía tendremos mensajes grabados, estos estudios bíblicos acerca del libro de Números. Estamos estudiando el libro de Números, capítulo 31 es donde vamos hoy. Números 31 es un pasaje bastante largo, hay que leerlo. Déjeme le doy lectura completa y luego hacemos un análisis de este pasaje. Venganza de Israel contra Madián. Habló Jehová a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo, o sea, después morirás. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés le envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Raquem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos del botín y los despojos del campamento, al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos afuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no haya conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra, todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley de Jehová, ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata y el bronce, el hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que las aguas de purificación habrá los purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que resiste el fuego. Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Y Jehová habló a Moisés diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así las personas como de las bestias, y tú, el sacerdote Eleazar, y de los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás una de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas, de todo animal, y lo darás a los levitas que tienen la guardia del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Y la mitad, la parte de los que habían salido de la guerra, fue el número de 337,500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675. De los bueyes 36,000, y de ellos el tributo de Jehová 72. De los asnos 30,500, y de ellos el tributo para Jehová 61. Y de las personas 16,000, y de ellas tributo para Jehová 32 personas. Y dio Moisés el tributo para la ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. De la mitad de los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad para la congregación fue de las ovejas 337,500, de los bueyes 36,000, de los asnos 30,500, y de las personas 17,000. De la mitad
pues para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada 50, así las personas como los animales, y los dio a los levitas que tienen la guardia del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares de centenas, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros, por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, arcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas, y todo el oro, la ofrenda que ofrecieron a Jehová, los jefes de millares y centenas, por 16,750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín para cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares, de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión para memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. El pasaje es extenso, pero creo que vale la pena citarlo. Hermanos, el título para hoy es identificar los peligros. Identificar los peligros porque en este capítulo se describe un ataque de los madianitas locales que hicieron el pueblo de Israel a los madianitas que vivían en ese lugar. Todavía no entran a la tierra prometida, aún no cruzan el río Jordán, están de este lado, la tierra prometida está del otro lado del río. Pero Dios permite que haya una venganza, porque los madianitas tiempo atrás, habían hecho que los hombres de Israel se mezclaran con las mujeres madianitas prostitutas y se los llevaron para adorar a Baal Peor. Y entonces Dios había dicho que iba a castigar eso. Ahora es el momento, la venganza de Dios está aquí. En esta triste apostasía en Sittim, habían tratado a Israel como enemigos cuando los engañaron en Baal Peor. Moisés reclutó 1,000 hombres de cada una de las 12 tribus para luchar junto con Finés, el hijo del sacerdote Eleazar, con los vasos sagrados y las trompetas con su mano para la alarma. Los soldados mataron a los hombres madianitas, pero no mataron a las mujeres. Volvieron al campamento con prisioneros y botín, y al llegar a los límites del campamento se encontraron con Moisés, y Moisés se enojó mucho. Encolerizado señaló que la tragedia de Baal Peor, o sea, el tiempo atrás, porque esas mujeres fueron las que habían sido las participantes inmorales para que los hombres de Israel se desviaran y adoraran a Baal. Los capitanes recibieron órdenes de ejecutar a todas las mujeres, excepto a las vírgenes y a los niños. Se les dio instrucciones claras sobre la purificación del botín, que limpiaran cómo tenían que purificarse, y limpiar todo lo que habían tenido de botín, que se debía contar y dividir no simplemente entre las tropas. Todo lo que recogieron de esas ciudades que fueron a conquistar de Moab, lo tenían que repartir no solamente en los soldados que fueron a pelear, no solamente entre los 12,000, sino entre todos el pueblo. Cuando se hizo el recuento, los soldados comprobaron que no habían perdido ni un solo soldado en aquella batalla, y para expresar su gratitud, para hacer expiación por ellos, ofrecieron sacrificios al Señor. Así es que hay dos cosas importantes a medida que intentamos analizar este texto. En primer lugar, en vez de comenzar con un juicio negativo, debemos tener paciencia e intentar recordar lo que hay detrás de estos acontecimientos y procurar interpretar el pasaje para discernir y entender qué podemos aprender de él. Aunque estos acontecimientos parezcan duros, fueron necesarios y Dios los mandó. Así que quizás sería bueno concentrarnos en el concepto de la naturaleza y atributos de Dios, y valores y provisión de Dios. Así es que quiero compartirles algunas cosas que hay en este pasaje. Primera cosa, la palabra de Dios es obedecida siempre. La palabra de Dios debe ser obedecida siempre, hermanos. La transgresión deliberada genera consecuencias trágicas. El exterminio de los madianitas era un acto de justicia divina sobre un pueblo idólatra e inmoral que había hecho mal a ellos. Dice la Biblia: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: toma venganza completa sobre los madianitas por los hijos de Israel. Los hombres de Moisés estaban simplemente cumpliendo lo que antes se les había ordenado. El Señor también recordaba aquí a Moisés que él ya iba a morir y que se iba a reunir con su pueblo, o sea, que nada más era la última batalla y después iba a morir. Unas palabras que también recordaba a Moisés, porque él cometió el error de no obedecer a Dios. Así es que ahora, cuando le dice que vayan y conquisten a los madianitas y que exterminen a todos, Moisés tiene que obedecer, porque le recuerda que tiempo atrás él no obedeció completamente a Dios, y en lugar de hablarle a la roca le golpeó 2 veces y le gritó, y eso le costó que ya no iba a entrar a la tierra prometida.
Por eso el punto número 1 es, la palabra de Dios es obedecida, debe ser obedecida. Hermanos, debemos obedecer la palabra de Dios. Así es que Moisés aquí se esfuerza al máximo por cumplir todo lo que Dios dice. Número 2. Bueno, la palabra de Dios es obedecida. Número 2. La justicia de Dios es expresada. Este pueblo de madianitas habían hecho que el pueblo de Israel pecara, que se desviara para adorar a Baal. El rey Balac, no había podido destruir al pueblo de Dios con el famoso vidente Balaam. ¿Se acuerdan de la historia? Así que, siguiendo el consejo de Balaam, infiltró mujeres idólatras e inmorales en el ejército de Israel, y estas mujeres condujeron a rituales pornográficos y prácticas sexuales a cultos a Baal. Finés se convirtió en el mensajero de juicio de Dios en aquella ocasión. Ya hablamos cómo Finés fue y traspasó con una espada a esa mujer malvada que estaba llevando a esos hombres a la perdición. Los soldados de Israel eran los instrumentos de la ira de Dios hacia la multitud, al igual que Finés lo fue para esa pareja pecadora. Cuando ese hombre israelita quiso traer a esa prostituta, Finés fue y los atravesó a los dos con esa espada. Así como Finés, el hijo de Eleazar, fue el juez o fue el instrumento de Dios para que se mostrara la justicia de Dios contra aquel pecado inmoral, contra las prostitutas moabitas. Bueno, ahora Finés es el que lleva el juicio también, el mensajero de Dios, que lleva el juicio de Dios para que estos soldados vayan con él y exterminen a los madianitas. Estos cananeos y adoradores de Baal en Transjordania llevaban practicando esta religión depravada de fertilidad durante décadas, y muchos miles de personas habían sido corrompidas por estas prácticas obscenas. La prostitución sexual se convirtió en su religión, y seguramente las mujeres moabitas que trajeron, que no mataron, que se las trajeron como botín de guerra, pues iban a volver a influir en ellos. Y eran profesionales de eso. Ahora nos encontramos con que mientras Dios juzgaba a los madianitas, con este ataque sorpresa comenzaba la condenación más extensa de las prácticas corruptas de los cananeos. Es decir, Dios tenía que exterminar a estos moabitas, porque si no, ese mismo pueblo moabita que tenía la sexualidad, la prostitución como su religión, iba a contaminar no solamente a los israelitas, sino a todos los demás pueblos que estaban ahí cerca de ellos. Hermanos, los pecados sin juzgar de los amorreos y sus compañeros adoradores de Baal había llegado a su fin. Dios no emite juicio parcial. Dios no tiene niveles morales altos para algunos y para otros no. Los hombres de Israel que participaron en estos actos perniciosos murieron. Números 25 dice eso. Y ahora estos moabitas y estos madianitas que les habían conducido a los rituales inmorales también sufrirían la ira de Dios y tenían que morir. Según la ley de Israel, el adulterio se castigaba con la muerte, y por eso ellos tenían que morir. Dios es justo, hermanos. Dios es recto y santo y no tolera el pecado, porque algunos dicen: ay, sí, qué feo Dios, aquí mandó matar a todas esas mujeres, a todos esos madianitas, a todos esos que vivían en esa tierra. Y qué cruel de mandar matar a los niños y a las niñas, a las mujeres, a las adolescentes que ya tenían sexo. Es que no es que Dios sea cruel, es que Dios es recto y santo y no tolera el pecado y no hace excepciones. Incluso Moisés tuvo que sufrir el castigo a causa de su incredulidad y de su desobediencia, porque Dios es justo, no nos podemos escapar. Por eso el punto número 2 es: la justicia de Dios es expresada. Hermano, Dios hace justicia. No nos desesperemos, tengamos paciencia. Dios va a hacer justicia con nosotros un día, o lo está haciendo ahora. Primer punto, número 1, la palabra de Dios es obedecida. Moisés tenía que obedecer ahora sí a Dios porque ya había desobedecido antes. Número 2, la justicia de Dios es expresada, porque Dios así quiso que fuera esta situación y Él es justo. Número 3, la promesa de Dios es cumplida. Moisés tenía que asegurarse de que no vinieran más de 1,000 personas, más de 1,000 hombres de cada una de las 12 tribus. O sea que un ejército de 12,000 soldados sería inevitablemente más pequeño que el enemigo, pero Moisés hizo exactamente lo que se le ordenó. La victoria tenía que demostrar la fidelidad constante de Dios, no la destreza militar de Israel. Cuando los 12,000 hombres partieron hacia el campamento madianita para pelear, no confiaban en el tamaño de su ejército, sino en el poder de Dios.
El pequeño ejército regresó victorioso, hablando no solamente de superioridad numérica, habilidad física o tácticas militares, sino hablaron de la abundante generosidad de un Dios que había cumplido su promesa. Hermanos, Dios cumple lo que promete. Dios les dijo, vayan y ahora sí van a derrotar a los madianitas. Fueron 12,000 y derrotaron. Y no fue una ciudad, fueron varias ciudades. Traían miles de ovejas, miles de bueyes, miles de carneros, miles de mujeres, miles de niños. Esos 12,000 fueron y conquistaron ciudades completas. Y trajeron un gran botín. ¿De qué se trató? De la promesa cumplida de Dios. Dios les dijo, vayan y yo estaré con ustedes, les daré la victoria, y Dios cumplió. Hermanos, Dios cumple lo que promete. La promesa de Dios cumplida. Número 4, el pueblo de Dios protegido. Quizá nos sorprenda la ira de Moisés por la desobediencia, por la obediencia parcial de los soldados que regresaron. No mataron a todos, perdonaron la vida de mujeres madianitas corruptas, que fueron responsables de la apostasía allá en Baal-peor. Quizás nos puede parecer dura la orden estricta de ejecutar a esas mujeres y a sus hijos, pero la verdad es que está en juego algo más que simplemente la vida de esas mujeres. Ellas eran las personas que habían causado la muerte de 24,000 israelitas que perecieron por la mano justiciera de Dios, porque Dios es santo. Sus tentaciones pecaminosas hicieron que aquellos hombres, en tiempo atrás, esos hombres de voluntad débil, rompieran el pacto que se encuentra en los 10 mandamientos. Dios estaba guardando al pueblo de caer en el futuro. Se requerían medidas drásticas para prevenir desastres potenciales. Sus altares pornográficos estarían al alcance de los israelitas y representarían de nuevo una tentación para la joven generación. Así es que su Dios santo no era vengativo con los enemigos de Israel, más bien tenía celo por la pureza de Israel. Si la ponían en peligro, ellos también serían juzgados. Así es que era necesario que Dios protegiera a su pueblo matando a esas mujeres y a esos niños. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Está haciendo Dios malo? No, está protegiendo el futuro de su pueblo. Y ahora nosotros somos su pueblo, hermanos. Dios va a hacer lo que sea necesario para proteger a su pueblo, su iglesia, su nación. Somos nosotros. Déjenme repasar. No tengo aquí una presentación para darles, pero número 1, la palabra de Dios es obedecida. Hermanos, obedezcamos la palabra de Dios. No nos conformemos con menos. Seamos gente muy obediente. Si la Biblia dice que leamos la Biblia, que meditemos en ella de día y de noche, hagamos eso. Si la Biblia dice que oremos, oremos sin cesar. Si la Biblia dice que nos congreguemos, congreguémonos. Me refiero ahorita virtualmente. No podemos congregarnos físicamente, pero virtualmente sí. Seamos gente obediente, obedezcamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es obedecida. Número 2, la justicia de Dios es expresada. Hermanos, tenemos un Dios justo. Todo lo que Él hace es justo, es bueno, es santo. Dios es justo y la justicia de Dios se expresa. Así es que ¿quiénes somos nosotros para decir cosas en contra de Dios? No, Dios es justo. Número 3, la promesa de Dios es cumplida. Hermanos, Dios nos ha prometido grandiosas y preciosísimas promesas. ¿Y qué creen? Él las cumple. Creamos en ellas, agarrémonos de las promesas, porque Dios sí cumple sus promesas. Y número 4, el pueblo de Dios es protegido. Por eso mandó matar a esas mujeres y a esos niños, para protección de su pueblo. Hermanos, Dios quiere protegernos de todo. Seguramente tenemos algunas dudas, inquietudes, miedos con el virus o con situaciones económicas o políticas o sociales o espirituales. Pero hermanos, Dios quiere proteger a nosotros que somos su pueblo. Vivamos para Dios, hermanos. Voy a quedarme pendiente con estas enseñanzas. Vamos a quedarnos con estas 4 enseñanzas por hoy. El próximo miércoles hablaremos de otras 4 que están en este mismo pasaje. Lo voy a volver a leer y vamos a tomar otras 4 enseñanzas. Pero vamos a quedarnos con estas 4 enseñanzas para hoy. Alguien me preguntó y me dijo, pastor, ¿y esta semana por qué vamos a orar? Y me quedé pensando, hermanos, no necesitamos que nos den motivos para orar. Está bien si se los damos, pero lo importante de la oración es que usted y yo vengamos y tenemos comunión con Dios. Lo importante de la oración es que estemos con Dios, aunque no tengamos nada que decirle, aunque no tengamos nada que pedirle. Pero está bien si tenemos peticiones de oración, está muy bien. Qué bueno que podamos interceder por otros. Pero hermanos, el secreto de la oración es la oración en secreto.
Es venir con Dios solamente por tener intimidad con Él, solamente por hablar con Él, no para traerle una lista de peticiones, sino simplemente para venir y descargar con Él. Por eso es tan importante orar día, tarde y noche. Por eso es tan importante meditar en su palabra día, tarde y noche. Hermanos, nos hemos conformado con tan poquito. Orar 10 minutos, hacer una devoción de 5 minutos. No sé. Necesitamos más de Dios. Lo importante de la oración es nuestra relación con Dios, no nuestras peticiones. Dios ya sabe lo que le vamos a pedir. Pero está bien si podemos decir peticiones, eso es correcto. No está mal traerle peticiones delante de Él. Es más, Él dice que lo hagamos. Pero recuerde, hermanos, lo importante es que usted venga con Dios, platique con Él, hable, desahogue con Él, aclare sus dudas con Dios. Vengamos solamente para estar con Dios, que Él nos abrace y que platicar con Él. Estudiemos la palabra, profundicemos en la palabra, hermanos. No nos conformemos con menos. Sigamos adelante. Tenemos momentos difíciles. El país tiene un crecimiento económico cero. La política está mal. La situación de salud de pandemia está crítica. Hermano, la situación social es terrible. La economía está por los suelos. El comercio está desesperado. Estamos cansados de estar encerrados en casa. Se pone cada vez más complicado. Por eso es cuando más tenemos que venir a Dios. Pero igual, para esas personas, esos hermanos que dicen, pastor, ¿y esta semana por qué vamos a orar? Aquí tengo la lista. Hermanos, oremos porque Dios quite el sincretismo de nuestra vida. Cuidado, el sincretismo es peligroso. Es decir, tomar ideas de varios lados. Ahora que estamos viendo las redes sociales, escuchando predicaciones por todos lados, eso es bueno, pero tengamos cuidado que escuchamos. Porque si agarramos de aquí, agarramos de allá, agarramos de allá, agarramos de allá, el sincretismo es peligroso. Oremos para que Dios quite el sincretismo de nuestra vida. Me preocupa que algunos están yendo de nuestra iglesia a otras iglesias, eso me preocupa. No porque los pastores somos celosos y queremos cuidar nuestras ovejas. No se trata de eso. Se trata del sincretismo. Si vas a otra iglesia y agarras ideas de allá, de falsa doctrina, se te reburuja en tu cabeza. Hermanos, primera razón, que Dios quite el sincretismo de nuestra vida. Número 2, que dejemos la venganza en manos de Dios, porque el pasaje habla de venganza. Contra los madianitas, hermanos, dejemos la venganza en manos de Dios. Mía es la venganza, dice Jehová. Tercera petición, que no enfermemos. Hermanos, la situación es crítica, que no enfermemos. 4, que seamos agradecidos por tanta bendición que Dios nos da. 5, que el pragmatismo no sea suficiente para nosotros. El pragmatismo significa practicar cosas. Como no estamos practicando cantos, entonces sentimos que estamos vacíos. No, hermanos, no se trata de ser pragmáticos. Que el pragmatismo no sea suficiente para nosotros. Porque algunos solamente cuando hacen cosas se sienten bien. Claro que hay que hacer cosas, pero no por hacer cosas estamos bien. Que compartamos el evangelio con la gente que nos rodea. Número 6, oremos por los enfermos y sus familias. 7, oremos por consuelo a todos los que han tenido pérdidas en esta contingencia. 8, por los estudiantes, no es fácil estudiar así a distancia, algunos también frustrados. 9, oremos por los maestros están más frustrados que los alumnos. 10, por los médicos y enfermeras. 11, por los políticos, ellos tienen que tomar decisiones grandes. 12, por los comerciantes, pues que se reactive la economía. 13, por la economía familiar, cada uno de nosotros. 14, por la cosecha este año, aquí en nuestra región. 15, por las iglesias, que pronto podamos abrir todas. 16, por los pastores, también hay frustración en los pastores. 17, por las familias del Templo de Calvario. 18, por la salvación de las almas. Hermanos, hay tanto que estudiar, hay tanto que tener con Dios, hay tanto que vivir con Dios. Vivámoslo, hermanos. Vivamos a plenitud, vivamos una vida de oración, una vida devocional intensa para la gloria de Dios. Sigamos adelante, hermanos. Seamos una iglesia que ora. Así dice nuestro lema, nuestro eslogan: Templo Bautista Calvario. Una comunidad de fe que ora, se aman, hacen discípulos y viven a plenitud. Y todo para la gloria de Dios. Deseo de todo mi corazón que nos bendiga, hermanos. Sigamos adelante y esperen instrucciones de pronto cuando nos vayamos a reunir. Hasta pronto.